Iniciamos la segunda lección de los ferrocarriles de Aragón dentro del Tratado del Paisaje Español dedicado al ferrocarril. En la lección anterior vimos las grandes líneas de Aragón, la línea Madrid, la línea Barcelona, la línea Bilbao. Ahora vamos a tratar el sur de Aragón, con todos los ferrocarriles que salían de Zaragoza en todo el Bajo Ebro y también en la zona de Teruel. Fijaros que esto no lo habíamos visto antes. Vimos cómo habían, desde la línea de Logroño, Zaragoza, Bilbao, Zaragoza, habían surgido el ferrocarril a Tarazona, el ferrocarril a Cortes, a Borja, el ferrocarril a Egea, Sádava. Y vimos también cómo iban a salir las líneas que iba a Cariñena en vía estrecha, luego pasó a vía ancha y que se unió con el central de Aragón. Pero fijaros que de Zaragoza, ya en 1904 se acaba una línea de vía estrecha, eso sí, que logra el larguísimo recorrido por Belchite hasta la zona de Utrillas, Montalbán, la zona de minera de Utrillas. Fijaros también que de Zaragoza había salido en 1865, ya se plantea un ferrocarril siguiendo el Ebro, que llegará en 1880, va a llegar a la Puebla de Híjar y que luego será el ferrocarril que se acabará en 1893 uniendo con los ferrocarriles promovidos por unos empresarios catalanes que querían ir por Caspe y de Caspe, en la Puebla de Híjar, cruzar a Calamocha y de ahí a Molinilla de Aragón y a Madrid, es decir, a un ferrocarril directo sin pasar por Zaragoza. La imposibilidad de una obra tan enorme y con poco capital hizo que al final la comprara la compañía, los ferrocarriles catalanes, TBF, Tarragona, Barcelona, Francia, y luego la comprase MZA, que acabó asumiendo la unión con Zaragoza, olvidando el proyecto de ir directamente a Madrid. Pero en cierta manera habíamos construido ya un ferrocarril por el sur del Ebro y desde la Puebla de Híjar, en 1895, se acaba un ferrocarril a Alcañiz, atravesando el desierto de Calanda. Fijaros que este ferrocarril es un ferrocarril muy ambicioso porque no es que quiera llegar a Alcañiz, sino que quiere llegar hasta la desembocadura del Ebro en Amposta. Luego hablaremos de él. A la vez se plantea otro ferrocarril, ya más tarde, en 1923, que va a ser formando parte, lo veremos también luego, de un ferrocarril que venía de Francia, llegaba a Lérida, y de Lérida se dirigía hacia Teruel pasando por Alcañiz. Alcañiz, Calanda, pasaba por Escucha, cruzaba la cordillera ibérica y llegaba por la Alfambra hasta Teruel, para luego seguir asombrosamente hacia Utiel, Valencia, Albacete y nada menos que Baeza, ya en Andalucía. Era un ferrocarril muy importante en los planteamientos de Primo de Rivera. Y a la vez vamos a tener el ferrocarril central de Aragón, que lo hemos visto ya en la lección anterior, 1901, que llegó ya hasta el Mediterráneo, hasta Sagunto y Valencia, y luego el asombroso ferrocarril de Sierra Menera, ferrocarril minero de capital vasco, que asombrosamente no se puso de acuerdo con el ferrocarril central de Aragón y creó una línea propia que hacía realmente el mismo recorrido, casi en 200 kilómetros paralelos. Entonces, como veis, hay una serie de líneas fomentadas, luego, no me he dicho, ya más tardía, la línea de Andorra-Escatrón, que pensaba también unirse en Calanda, casi se llegó a unir para unirse a esta línea ferroviaria. Pero fijaros que hay como si hubiera una maldición que hubiese impedido conectar todas estas cuencas mineras con el Jiloca, es decir, tener estos ferrocarriles y no haber podido conectar todas estas cuencas del carbón con las minas de hierro de Ojos Negros de Sierra Menera. Parece que hubiera una maldición que hubiera impedido conectar estos. La misma maldición que impidió que este ferrocarril se acabase, o que Utrillas conectase con Escucha, o que por Montalbán hubieran llegado a Calanda, o que Andorra hubiera conectado con estos ferrocarriles. Y parece que hay una maldición que impide que todo este Bajo Aragón y zona de Teruel logre estar conectada. Porque si hubieran logrado conectarse, habrían logrado conectar las líneas a Barcelona con las líneas a Valencia, con múltiples conexiones desde Caspe a Alcañiz, desde la Puebla de Híjar a Teruel, desde Utrillas a Camín Real. Se podría haber creado un trenzado que realmente casi está en todo este territorio tan olvidado de Aragón. Fijaros que extraña tanto que no hubiera sido posible la unión, teniendo tan cerca. Fijaros que por Camín Real pasaba el central de Aragón. Y parece asombroso que después de haber hecho el esfuerzo enorme de llegar a Utrillas, de tener preparado el
el Alcañiz Teruel que pasaba al lado de Utrillas, luego el de Andorra, que no pudieran unirse entre sí, uniendo todo el potencial de las cuencas mineras. Y de ahí haber saltado al central de Aragón, al Calatayud-Sagunto, Valencia, futuro Santander Mediterráneo. Haber enriquecido sus tráficos desde haber estado conectados, haber suministrado carbón a los altos hornos de Sagunto. Realmente fue asombroso que faltase ese capital para haber logrado esas conexiones, teniendo aquí todo el carbón y aquí los altos hornos de Sagunto. Esto nos da cuenta a esta gran aventura que fue el ferrocarril de Sierra Menera, que luego hablaremos. Este lo he dibujado lo he titulado El Capital Vasco a través de Aragón. Bilbao logró construir el ferrocarril a Tudela, lo hemos visto, una gran iniciativa para enlazar con el Pamplona-Zaragoza. Luego he leído que realmente él fomentó el pasar a vía ancha la línea de Zaragoza, Cariñena, Camín Real, para lograr la conexión con el central de Aragón y conexión con Sagunto y Valencia, sobre todo con sus altos hornos de Sagunto. Incluso llegó a fomentar un atajo, que hoy es una carretera muy cercana, que va por Magallón, que es el atajo, se llama de los valencianos, de los navarros, que es los que van a Valencia, que atajan para no pasar por Zaragoza. Pues fomentaron un ferrocarril que fuese de Tudela Tarazona a Cariñena, para evitar sortear el paso de Zaragoza, con la intención también de unir Bilbao con Valencia, con los altos hornos de Sagunto. Pero lo asombroso es que ellos plantearon un ferrocarril propio, que fuese desde las minas que ellos habían comprado, minas de hierro que se descubrieron en Ojos Negros, en Sierra Menera, y que construyeron un ferrocarril propio, que luego hablaremos de él, que iba paralelo al central de Aragón, por Teruel, descendían juntos para llegar a los altos hornos de Sagunto, donde el capital vasco había construido los altos hornos, en un puerto del Mediterráneo. Fijaros la aventura extraordinaria que es esta, desde los altos hornos de Vizcaya, con las minas de hierro de Vizcaya, a los altos hornos de Sagunto, para atender a todo el Mediterráneo, con las minas de hierro de Sierra Menera. Aquí planteaba la unión de todas las líneas. Es decir, si se hubiese realizado la unión de todas las líneas mineras de Teruel, podríamos decir Utrillas, Montalbán, Gargallo, Utrillas Escucha, si se hubiera acabado el Escucha Gargallo Calanda por Alcoriza, se hubiera acabado el Andorra Alcoriza o Calanda Andorra, que realmente se acabó, hasta Escatrón, desde la Puebla de Híjar, el Alcañiz Amposta, que no se acabó, se llegó hasta Tortosa al final, pero muy tarde, en el año 42. Fijaros, se habrían quedado unidas todas las cuencas mineras, se habría unido también Camín Real con Utrillas, con Luco de Jiloca, es decir, el central de Aragón con el ferrocarril de Sierra Menera, de Ojos Negros, que no hubiera falta duplicarlo. Y fijaros qué conexiones de minas de hierro con minas de carbón, con los ferrocarriles en Puebla de Híjar, el ferrocarril, o en Caspe, el ferrocarril que va a Barcelona. Qué conexiones impresionantes de las líneas de Valencia, de las líneas de Barcelona, del Ebro, de Teruel, de Calatayud. Qué trenzado magnífico, aunque es verdad que unos eran de vía estrecha, otros eran de vía ancha, pero bueno, al final era una conexión de nodos, de puntos de conexión de todos los ferrocarriles que cruzaban el sur de Aragón. Y fijaros que había conexiones aún más importantes que las mineras. Lo que buscaban las conexiones por Teruel, ¿qué buscaban en el fondo? En el fondo buscaban sortear Madrid, lograr conexiones desde el norte, desde Bilbao con el Levante, sin tener que pasar por Madrid, desde Miranda, Burgos, Madrid. Lograr conectar también, lo veremos luego, Cataluña con Andalucía, también sin pasar por Madrid, sino a través de un atajo que iba a ser la famosa línea Lérida, Teruel, Baeza, a través de Albacete, Utiel-Albacete. Es decir, fijaros que era en el fondo, era sortear Madrid todo el rato, crear esa gran circunvalación periférica de la nación, que no tuviera que pasar por el nudo de Madrid. De cierta manera, toda la debilidad, de cierta manera poblacional de este corredor periférico que unía, de este anillo, porque unía Soria, Teruel, Cuenca, Albacete,
provincias muy despobladas, sin la capacidad económica de las periféricas ni del central, hicieron que estas líneas en general nunca se acabasen, porque no había tráfico ni capital suficiente. Pero fijaros qué nodo habría sido Teruel en esta gran circunvalación de España. Fijaros, esto es un dibujo que hemos hecho para la lección final de conclusiones del AVE, que sería, frente a unos AVE radiales, unos ferrocarriles pensados como radiales, la existencia de un AVE periférico, no periférico de las ciudades costeras, sino que uniera, fijaros, León, Palencia, Burgos, Logroño, Zaragoza, Teruel, Cuenca, Albacete, Jaén, Granada, Sevilla, Cáceres. Es decir, fijaros este anillo periférico importantísimo. Y fijaros que ya en el plan de Primo de Rivera tuvo al conde de Guadalhorce, que era un gran apasionado de los ferrocarriles, y que planteó que frente a las líneas radiales que se habían ido construyendo en España, plantear líneas periféricas que uniesen las ciudades medias españolas sin necesidad de tener las líneas radiales. Fijaros que entonces se va a plantear el Francia-Lérida, Utiel, Albacete, Baeza. Fijaros qué interesantísima línea, diferente de la línea de la costa. Se va a plantear el Santander Mediterráneo, alejada de la línea del Ebro, o sea, como una línea intermedia entre las líneas que pasan por Madrid y las líneas que pasan por el Ebro. Y fijaros que se plantean muchas líneas que lo que hacen es unir pequeñas capitales, creando esos anillos, complementando el excesivo centralismo, radialidad del AVE. Y aquí hablábamos del potencial de Teruel. Me pregunto por qué, poseyendo minas riquísimas de hierro en Sierra Menera, Ojos Negros, y de lignitos en todas las sierras que hay desde la divisoria del Jiloca con el Ebro, ¿por qué no surgió en el corredor del Jiloca o incluso en la vertiente hacia el Ebro una gran industria siderúrgica? Teníamos el hierro, teníamos el carbón. ¿Qué faltó? Siempre se pensó en llevar el carbón a Valencia, a Zaragoza o a Barcelona. Nunca se aprovechó lo mismo que el hierro, llevarlo hasta los altos hornos de Sagunto. Nunca se pensó crear una gran industria aquí donde teníamos los dos materiales. Quizá faltaba población, faltaba capital, quizá faltaba un puerto de mar para la exportación. En cierta manera, eso es lo que generó esa debilidad también de sus ferrocarriles. Y esto lo hemos dicho varias veces, la soledad de Teruel. Varios elementos se juntaron, en cierta manera, para que esta tierra de Teruel se convirtiera en una especie de tierra de nadie. Porque el eje del Ebro, Zaragoza, Caspe, Alcañiz, nunca tuvo fuerza. ¿Por qué? Por culpa de la cordillera costero catalana, que hacía que el Ebro tuviera que sortear tremendos desfiladeros que lo aislaba realmente, lo aislaba del mar. Así que este eje se desvió siempre hacia Lérida, que era una ciudad muy poderosa, más rica. Lo mismo pasó con Valencia. El eje de Valencia se desvió hacia Madrid y hacia la costa. ¿Y en medio qué quedó? En medio quedaron las serranías de Cuenca, el Maestrazgo, las sierras de Valencia, las sierras de Teruel. Quizás si hacia el norte de Calatayud hubiera existido una ciudad poderosa en Castilla, pero ni Soria, ni Burgos, ni Santander poseían la fuerza para crear un eje suficiente hacia Valencia. Y quizá el eje Valencia-Francia, incluso por Irún o Valencia-Bilbao, habría sido en parte el que hubiera salvado Teruel. Pues fijaros que la historia nos demuestra que siempre sucedió algo parecido. Fijaros cuando hablábamos en la lección, el que quiera seguir la de los pueblos de la España antigua, hablábamos de los edetanos de Valencia, de los poderosos ilergetes de Lérida, de los vascones de Navarra, y en Zaragoza parece siempre existir o una tribu que depende de los edetanos de Valencia, como eran los sedetanos, y separados, atravesados por pueblos montañeses, por los llamados peribraces, por los bárbaros, por los viajeros romanos, donde estaban los turboletas de Teruel, los velos titos y lusones celtíberos muy dominados por los arevacos, los olcades de Cuenca dominados luego por los carpetanos. Es decir, siempre ha habido aquí una serie de pueblos más pobres que han dependido siempre de los pueblos poderosos,
tanto de los pueblos de Lérida, catalanes, de los pueblos de Valencia, y da la impresión que siempre ha faltado aquí una gran capital que hubiera realmente logrado crear un foco de actividad, de tensión, que hubiera fomentado todo ese territorio. Y como hemos visto, el gran corredor de Teruel al final realmente acabó teniendo, como hemos visto, varias líneas ferroviarias, ¿no? Fijaros que al final tenía el central de Aragón, que venía desde Calatayud, acabado en 1901, y después tuvimos el de Sierra Menera, que aunque era de vía estrecha, al final era un doble corredor, uno minero, con capital vasco, y el otro había nacido con capital belga, y al final unía con Calatayud. Pero sin embargo no lograron atrapar grandes tráficos, a pesar de que luego se hizo esta conexión que había sido en vía estrecha, luego se hizo ya en vía ancha, Cariña Camín Real, para evitar todo este rodeo de Calatayud. Fijaros que hoy no logró atrapar grandes tráficos. ¿Por qué? Porque siempre fue una única vía, estuvo sin electrificar. Entonces, aún hoy, 150 años después, sigue teniendo una única vía. Fijaros que incluso el tramo Calatayud-Camín Real ha sido abandonado. Es asombroso, porque es la principal conexión del norte de España que no siga el Valle del Ebro y que no pase por Miranda de Ebro. Es una conexión importantísima que une el Atlántico con el Mediterráneo, como lo demuestra el tráfico de camiones que tiene en la autovía Mudéjar. Pero el tren no ha logrado aprovecharlo, no ha logrado aprovechar esta línea, no ha logrado aprovechar esta línea, tampoco esta, tampoco la de Ariza. Pensamos, claro, quizá el puerto mejor situado para recibir tráficos desde el Mediterráneo en relación con la Europa Atlántica no es Marsella, que está muy al norte del Mediterráneo, ni es tampoco Barcelona, que le pasa lo mismo en el Golfo de León, sino que es Valencia. Valencia es la que está en el centro de gravedad de las rutas del Mediterráneo. Y su conexión con la Europa Atlántica, para alcanzar el Atlántico en competencia con Marsella, en competencia con Barcelona, el camino más corto para alcanzar París, para alcanzar Burdeos, toda Europa, el eje Atlántico, Inglaterra, para alcanzar Bilbao, el camino más recto es sin duda por Teruel, tanto si desde Zaragoza sube hacia Miranda como si va Pamplona, Alsacia e Irún. Estos son los caminos más cortos. Y nos preguntamos, ¿qué no lograríamos si una línea de mercancías de altas prestaciones uniese los puertos de Bilbao y Valencia? Teruel podría ser el futuro puerto franco de Valencia, como está sucediendo en Álava y en Burgos respecto al paso de Irún. ¿Qué sucede? Que en las ciudades portuarias el terreno es muy caro, son ciudades muy ricas, como Valencia, como Bilbao, donde no hay suelo para hacer grandes polígonos logísticos. Eso ha sucedido en esta zona, en la línea Madrid-Irún, donde al final las grandes áreas logísticas están en Miranda de Ebro, al interior, ahora en Pancorbo, es decir, en terrenos con suelos más libres, terrenos agrícolas, suelos más baratos, se crean los grandes almacenes logísticos que realmente son las zonas francas de los puertos de Bilbao. Y lo mismo se está planteando ahora en La Mancha, crear un gran centro logístico que atendería realmente al puerto de Algeciras, sería como su zona franca, de Algeciras, de Sevilla. Lo mismo podía pasar en Teruel. ¿No podría estar en Teruel la zona franca del puerto de Valencia, la zona logística de reparto entre esta conexión importantísima que es Mediterráneo-Atlántico, la conexión más directa, la más perfecta en puertos que están perfectamente situados para atender el Atlántico y para atender el Mediterráneo? Y ahora, como dijimos, vamos a hablar del ferrocarril de Sierra Menera. La aparición en Sierra Menera, en Ojos Negros, de un gran yacimiento de hierro llevó hasta aquí al capital vasco, que tenía ya los Altos Hornos de Vizcaya. Y ellos no dudaron en realizar un ferrocarril propio, increíble, 200 kilómetros de recorrido, hasta Sagunto, donde instalaron los grandes Altos Hornos, hermanos de los Altos Hornos de Vizcaya. Es realmente una obra asombrosa. Es un ferrocarril bellísimo, abandonado hoy, transformado en vía verde, que pasa nada menos que de las altas mesetas de la cordillera ibérica de Teruel, desciende al Mediterráneo, por unos bellísimos recorridos de una enorme inteligencia para salvar los 500 metros de desnivel que hay realmente
entre este puerto y las primeras ciudades del Reino de Valencia. Fijaros que ¿quién podía imaginar que en el corazón de la Ibérica, visto desde el mar, iba a aparecer en la frontera de Guadalajara y de Teruel, iban a encontrarse los riquísimos yacimientos de hierro? Allí fueron los empresarios vascos y soñaron un ferrocarril propio. No quisieron llegar a un acuerdo con el Central de Aragón, que en 1901 ya estaba acabado, sino que quieren tener un ferrocarril propio, solo minero, que pueda llegar hasta el mar, hasta Sagunto, y atender continuamente, trasvasando el hierro a sus altos hornos. Pero para eso tenían que atravesar la cordillera. Parecía imposible de acometer para un capital privado, pues lo hicieron y durante 60 años funcionó. La tentación era buscar, muchos lo comentaban, desde estos buscar el Valle del Ebro, tan cercano, por Utrillas, ya estaba el ferrocarril de Utrillas-Zaragoza, y de allí por el Ebro llegar a Vinaroz, en Castellón, al puerto. Pero apostaron por ir directamente para ir a Sagunto, en el pleno Levante. El camino a Teruel era fácil, era seguir la llanura del Jiloca, pero en Teruel surgía la duda. ¿Cuál era el camino a seguir? En Teruel podían o descender por el Turia, que es el río que pasa por Teruel, una solución engañosa, porque el Turia se mete en terribles desfiladeros, o bien alcanzar el Mijares, el Millares, que aparece enseguida y que desciende hacia Castellón, también otra trampa, porque les conducía hacia una ciudad alejada de la riqueza de Valencia. Y luego la otra posibilidad era atravesar el Turia, atravesar el Mijares y cruzar al Palancia, para descender directamente hacia la llanura de Valencia, hacia Sagunto. Y eso es lo que hicieron. Copiaron, en cierta manera, al ferrocarril, maravilloso ferrocarril central de Aragón. Así que decidieron descender desde desde Teruel, decidieron seguir hasta el puerto, saltar el Turia, saltar luego subir el puerto de Escandón a 1230 metros de altitud, los puntos más altos para el ferrocarril español europeo. De ahí cruzar el Mijares en Alventosa y ascender de nuevo en Barracas para ya pasar a la divisoria Mijares-Palancia. Fijaros que han atravesado dos ríos que insinuaban caminos aparentemente más sencillos, pero su objetivo estaba claro. Una vez que han llegado a Barracas, ya es el descenso maravilloso hacia el Palancia hasta Sagunto, al lado del mar. Fijaros qué bellísimo ferrocarril que atraviesa 3 ríos, 3 valles, para apuntar directamente de las sierras de Jabalambre y de Espadán. Parece increíble que existiendo el Central de Aragón, como una vía única que desde Calatayud llegaba hasta el mar, parece increíble que no se llegase a un acuerdo para mejorándolo, probablemente habiendo hecho una vía doble, haber transportado el mineral hasta Sagunto. Dicen que fue un empeño de los industriales vascos que querían tener su propio ferrocarril, solo para ellos, solo minero, desde sus minas a su puerto de Sagunto y luego a los altos hornos. Fue una locura de esas que se dan solo en España, 2 ferrocarriles paralelos durante 200 kilómetros. Ambos iban desde Teruel al mar, desde las minas de Sierra Menera y desde Calatayud al mar. Un esfuerzo asombroso. Indica un enorme esfuerzo, un gran capital, a la vez una gran inteligencia, porque salvan 3 ríos, el Turia, el Mijares, el Palancia. Cruzan la Ibérica. El ferrocarril vasco tenía como objetivo alcanzar el 1.000.000 de toneladas para transportar al mar. No lo logró. El Central de Aragón no tuvo capital para mejorar su línea. ¿Qué hubieran podido hacer juntas las 2 líneas? Hoy nos han quedado maravillosos viaductos de una gran inteligencia en el recorrido en que va ascendiendo hacia la Ibérica desde el Palancia. Fijaros, hay casi 600, los geógrafos hablan de 200 metros de desnivel, eso está en el punto central, pero realmente el desnivel es casi de 600 metros, porque vimos que pasábamos por el puerto de Escandón a 1230 metros. Aquí en Barracas estamos entre 1000 y 1100 metros. Casi 600 metros de desnivel hasta Jérica, que está a cota 500. Y qué asombrosa inteligencia.
el central de Aragón, con sus maravillosas curvas, luego el de Sierra Menera, que sigue un recorrido paralelo, que en Teruel se mete, va más hacia el este por las sierras, descienden trazando una gigantesca curva a partir de Barracas, que es equivalente, muy inteligente, a las terribles cuestas del Ragudo de la antigua carretera. Y si esto comparamos incluso con la nueva autovía que ha destrozado todo el paisaje, ha trazado un trazado peligrosísimo por sus pendientes y mucho más recto, una extensión brutal, vemos cuánta inteligencia frente a cuánta barbarie. Y esta era inteligencia, era lo que demostraban estos dos ferrocarriles. Y ahora vamos a hablar de los ferrocarriles del Bajo Ebro. El Bajo Ebro, como vimos, tenía muy ambiciosos proyectos. Tenía la línea de Zaragoza por Caspe, saltando en García, hacia Barcelona, hacia Reus-Barcelona, que es la línea complementaria de la línea de Lérida. Pero después se plantea, en 1895 se acaba, la línea de Puebla de Híjar a Alcañiz, y que pretendía llegar a Amposta, al Ebro, sorteando todo el territorio de los puertos de Beceite, la Sierra de Pandols, y tiene un recorrido bellísimo, sorteando las sierras, llegando hasta el Ebro, acompañando el Ebro un largo tramo hasta Tortosa. El ferrocarril no llegó hasta Amposta, acabó en Tortosa y quedó paralizado en el año 23, se retomó, empezó en el 95, que entró en crisis, se retomó en el 23, se paralizó y al final acabó en el 42, pero muy pronto, en los años 60, fue cerrado. Pero al final logró llegar a Tortosa. También teníamos el ferrocarril a Utrillas, que por muy poquito podía haber conectado en escucha, haber conectado, pero realmente era un ferrocarril minero de vía estrecha. Y luego vamos a tener el ferrocarril de Teruel por el Alfambra, por Gargallo, y que faltó un pequeño tramo de Gargallo a Calanda para haber unido con Alcañiz, Caspe y luego Lérida. Pero fijaros cómo al final en el Bajo Ebro nos encontramos con varios ferrocarriles, el que va desde Puebla de Híjar al mar, el que va de Teruel a Alcañiz para unir con Lérida y el Pirineo, y luego tenemos los ferrocarriles mineros de Utrillas y también otro ferrocarril que iba desde Andorra hasta Escatrón, hasta la central de Escatrón, que es un ferrocarril más tardío. Pero fijaros cómo al final todo este Bajo Ebro está muy bien atendido por líneas ferroviarias. El problema es que no triunfaron. El ferrocarril, el intento de llegar al mar, es un intento asombroso. Fijaros que desde Puebla de Híjar, desde la línea recién acabada, como en el 93, la línea de Zaragoza-Barcelona, trata de alcanzar el mar en Tortosa y él quería haber llegado hasta Amposta. Primero surca el desierto de Calanda, llegando a Alcañiz. Luego bordea los puertos de Beceite en un recorrido muy inteligente, pero al final cruzarlos y saltar al Ebro, como hemos dicho, para llegar hasta Tortosa. Pero fijaros que es una línea asombrosa, pero Zaragoza no tenía un gran puerto en este mar, precisamente por el delta del Ebro, sus grandes aluviones, no hay buenos puertos aquí. Zaragoza nunca tuvo una capital complementaria de ella que hubiera sido su puerto de mar. Siempre estaba en Barcelona, Tarragona o estaba Valencia. Es decir, que en cierta manera este intento de llegar al mar siguiendo el Ebro es un intento utópico, un intento ficticio, porque no hay grandes tráficos, no hay grandes capitales en este borde del mar. Y lo mismo veremos que pasó con el ferrocarril de Lérida a Teruel. Fijaros que este tramo de ferrocarril Alcañiz, que luego vamos a hablar de él, va a ser un tramo muy importante en las líneas españolas. Pero bien, acabando este tema, como veis, hubo el intento de llegar al mar y se llegó hasta Tortosa, hasta la otra orilla de Tortosa, donde se enlazaba con el ferrocarril de Valencia-Barcelona, que iba por la costa. Entonces, el Teruel-Alcañiz. Teruel-Alcañiz, fijaros que desde Teruel sigue el Valle de la Alfambra, recorrido más o menos fácil, pero cruza la divisoria en su curso alto, casi el curso alto de la Alfambra, en Mezquita del Jarque, cruza la divisoria, podríamos llamar Mediterráneo-Ebro, pasando por un túnel en el nacedero del río Guadalope y para pasar al río Martín. Luego
sigue hasta Gargallo y en Gargallo vuelve a saltar al Guadalope hacia Calanda y Alcañiz. Y fijaros que es un recorrido asombroso por este corazón impenetrable de Teruel. Faltó quizá de acabar el tramo entre Gargallo y Calanda, que hubiese conectado Alcañiz con Teruel. Faltó también Alcañiz-Caspe, el Caspe-Lérida, y sí que se hizo un Lérida-Pirineo por el Noguera Pallaresa, pero no logró llegar a Francia. Está funcionando aún como una línea de los ferrocarriles catalanes, de Lérida a Pobla de Segur. Pero nunca se hizo este tramo. Se hicieron también el tramo en la zona de Baeza-Utiel, pero no se culminó, no se logró conectar nunca este ferrocarril. También muchos dicen que cerca estaba Utrillas de haber conectado en Escucha, pero este era un ferrocarril minero de vía estrecha, pero bueno, hubiera sido una perfecta conexión. Y aquí, como vemos, teníamos el ferrocarril de Sierra Menera, también minero, y el central de Aragón. El que veis, se habrían conectado la línea de Barcelona con la línea de Valencia, dos líneas importantísimas, una central de España, que podía venir desde Valladolid, y la otra que venía desde Bilbao, Zaragoza, Barcelona. Haber tenido una conexión perfecta en las dos direcciones. Fijaros que esta línea, como hemos dicho antes, es una preciosa línea que trataba, Primo de Rivera planteó muchas conexiones con Francia, no solo las dos que había de Irún y la Junquera, sino de Pertus, sino que la línea de Pamplona a Francia, fomentó la línea de Canfranc, que se construyó, y fomentó también otra línea por Lérida, que esta no se llegó a culminar. Son hasta Pobla de Segur, un poquito más arriba, y funciona actualmente, pero no se hizo nunca el Lérida-Caspe, Caspe-Alcañiz y Alcañiz-Teruel casi estuvo a punto de acabarse. Esta línea hubiera seguido Utiel, hubiera seguido Albacete, fijaros que hubiera llegado hasta Baeza en Andalucía. Fijaros qué línea importantísima de conexión en paralelo a la línea de la costa o en paralelo a la línea de Irún. Y luego fijaros que también planteó el Santander Mediterráneo. Y también fijaros el Canfranc-Francia, que era lograr una conexión central que compitiera con Irún y con la conexión de Gerona. Y esa es la conexión de Huesca-Jaca-Canfranc. Desde el Huesca, fijaros que estaremos al pie del gigantesco Prepirineo, con la Sierra de Guara, las sierras de Loarre, las sierras de Peña. Se plantea alcanzar el corazón del Pirineo y llegar a Jaca, la capital originaria de Aragón. Y ante las imposibles serranías, que son realmente imposibles de atravesar, se optó por seguir el Gállego, una postura típica del ferrocarril, en un recorrido muy hermoso, tanto laberíntico, que va rodeando las sierras, siguiendo el curso del río, que es el que logró penetrarlas, y que nos llevará a Sabiñánigo para desde allí fácilmente alcanzar Jaca. Parece un recorrido por la historia de Aragón. Fijaros que va a pasar al pie de los Mayos de Riglos y enfilará el Gállego. Luego, por supuesto, se hará un atajo que será de Zuera, siguiendo realmente al río Gállego para evitar este rodeo de Huesca y la línea de Lérida. Fijaros que es un ferrocarril que podemos decir es el ferrocarril del río Gállego. El ferrocarril siguió el camino del río Gállego, pasa por los Mayos de Riglos, entre los desfiladeros de Murillo, llega al embalse de Triste, sigue el río Gállego hasta Sabiñánigo. Y así logra rodear las cordilleras del Prepirineo. De Sabiñánigo pasará al río Aragón, la divisoria es muy suave, por toda la llanura, por este corredor de la geología, ese gran corredor entre el Prepirineo y las sierras pirenaicas. De allí va a llegar a Jaca y ya desde Jaca se va a atrever a enfilar directamente el Pirineo axial. Es un ferrocarril bellísimo que cruza en su punto quizá más trágico, cruza el pantano de Triste, donde está cruzando las grandes sierras prepirenaicas, el valle del Gállego, y que ahora al final llegará a Jaca. Fue un intento radical de cruzar el Pirineo por su punto central, algo que parecía realmente imposible. Quizá el problema fue que este punto no apuntaba hacia Toulouse, sino a un territorio francés, apuntaba hacia Pau, que es muy diferente de Toulouse. Está ya muy hacia el occidente, no es el centro, como puede ser Toulouse, donde quizá hubiera apuntado por un valle
un poquito más oriental, quizá el Noguera, como se quería, por el Noguera Ribagorzana, por el Valle de Arán, donde sí que habríamos estado más cerca de Toulouse. El problema de este ferrocarril es que apuntaba hacia Po, y Po realmente ya está muy decantado hacia el Atlántico, hacia la conexión por Dax con Burdeos, y ya ahí tenemos la entrada de Irún. Es decir, que, aunque efectivamente, sin ninguna duda, para el tráfico que viene por la costa del Atlántico francés, que se dirige a Valencia, sin ninguna duda que este ferrocarril es muy atractivo, pero para otros tráficos no podía atrapar el tráfico de Toulouse, venía en cierta manera ya muy... ir desde Toulouse hasta Canfranc compensa ya realmente ir por el Mediterráneo, ¿no? Ir por Narbona y a llegar a Barcelona. Es decir, que la posición no era una posición muy buena para captar del centro de Francia, el sur centro de Francia. Sí que era buena para captar el Atlántico que se dirigiese hacia el Levante. En cierta manera, ahora se ha acabado la autopista muy exigida de Burdeos-Po, es decir, hay un intento de este sur francés, de Po, zona de Po, Lourdes, hacia Toulouse, efectivamente, de capturar alguna gran línea de comunicación. Y parece claro que se van a capturar las líneas de la costa atlántica. Entonces, si alguna vez se hace lo que están exigiendo, que se transforme en alta velocidad el tramo de Burdeos a Po, y si fuese para mercancías, sí que probablemente entonces este ferrocarril tendría mucho sentido, pero siempre, siempre que este ferrocarril conduzca hacia Valencia por Teruel. Porque si tan solo llega a Zaragoza, no tiene sentido, porque para ir a Madrid está el camino de Irún y para ir a Barcelona está el otro recorrido. Es decir, que este ferrocarril o viene a la actividad propia de Zaragoza o viene dirigiéndose hacia Valencia y al Mediterráneo. Creo que esta es la clave para que Canfranc realmente tenga interés. Aún así, la operación fue asombrosa. Solo unas curvas se enfila al túnel, atreviéndose a cruzar el Pirineo por su punto central. Fue realmente una operación apasionante. Ahora ya se está restaurando la estación como un gran hotel, centro de vida y de actividad. Se ha construido una nueva estación, esperando, se habla de 2025, para que vuelva a estar en funcionamiento este ferrocarril. Pero como vemos es muy complicado, porque el recorrido por el Gallego también es muy complicado, pero el tiempo lo dirá. Al final nos quedó una maravillosa estación, de las más grandes de Europa, en un paraje maravilloso, como el paraje del Pirineo, como una de las muestras de lo que puede hacer realmente los sueños de los hombres. Y muchas gracias.